Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Tenemos como invitado a Yul Yabur, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Acaba de anunciarse un acuerdo entre Irán y el resto de los países llamados del grupo 5, ¿no? De los 5. Como uno, sí. Exacto, en materia nuclear. Eso puede tener implicaciones geopolíticas, pero también económicas, ¿no? Me gustaría un comentario tuyo sobre ese acuerdo. Sí, bueno, primeramente, un gran saludo. Gracias por Vladimir, venir al programa. y agradecidos por esta invitación. Un saludo a todos los usuarios de Globovisión, programa que tiene bastante audiencia a nivel nacional. Y efectivamente, bueno, como tú lo has dicho, un acuerdo que se ha venido discutiendo por varios años incluso, y que se logra entonces esa firma en el día de ayer, y tiene que ver con el elemento geopolítico. Pues lo recordemos y lo conversábamos, que eso no es un hecho aislado, y ese tipo de actuaciones no son hechos aislados de esa política a nivel global, y indudablemente tiene que ver con ese contexto regional que hoy se vive en el Medio Oriente, donde Irán juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con Siria, en todo lo que tiene que ver con el Líbano, los movimientos de resistencia, y por supuesto no se puede descontextualizar un acuerdo de este tipo. Ahora bien, en el ámbito económico sabemos de lo que significa el desarrollo nuclear con fines pacíficos, como lo ha planteado Irán en diversas oportunidades y como ha sido demostrado por las comisiones que han sido enviadas de la Oficina de Energía Nuclear, y que indudablemente eso va a representar un salto cualitativo importante para el desarrollo científico-tecnológico del pueblo iraní, e incluso de las relaciones que hoy mantiene Irán con otros países. Recordemos que si hablamos en materia teórica, hay 5 elementos fundamentales que posicionan a los Estados Unidos como una potencia global, como una potencia mundial. Y uno de esos 5 elementos es el desarrollo científico-tecnológico en favor de las transnacionales y de las corporaciones, las transnacionales de la salud, las transnacionales en distintas áreas. Así que en la medida que economías no dependientes directamente del imperialismo norteamericano europeo, que puedan dar un salto en la materia del desarrollo científico tecnológico en esa misma medida, irán por supuesto recuperando soberanía plena en el ámbito global. Y por supuesto entonces ahí la importancia en el ámbito económico, en el ámbito político, de un acuerdo de este tipo. Ahora, si se levantaran las sanciones a Irán en cuanto a la venta de petróleo, de alguna manera nos afecta porque habría más oferta en el mercado y caerían los precios. Bueno, tenemos que... Aunque todavía pareciera que no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Tenemos que... A ese nivel de acuerdo, ¿no? Tenemos que pensar que indudablemente el desarrollo de los pueblos y de pueblos que han mantenido firmes posiciones en contra de la dominación, indudablemente que favorece a los pueblos. Y por supuesto en ese sentido favorecen a todas las... todos los procesos de liberación que se llevan a cabo en el mundo. Eso está concatenado, eso no son aislados. E indudablemente que en la medida que nosotros podamos avanzar en relaciones y establecer alianzas, esos beneficios también favorecen a nuestro pueblo, al pueblo venezolano. Indudablemente que puede tener una repercusión, y que va a tener una repercusión en el ámbito económico, y sabemos el carácter dependista de la economía venezolana con respecto al petróleo. Va a tener una incidencia. Pero eso... creo, y creo que debe ser así, tendría una repercusión coyuntural, más no estratégica, por todo lo que significa entonces el desarrollo que se viene dando hoy en materia petrolera, la política, por ejemplo, del fracking, que incidió en los precios del petróleo, que ha sido denunciada no solamente por los países de la OPEP, sino por los países que hoy defienden lograr mantener equilibrio en la naturaleza, todas las repercusiones que ha tenido. Hemos visto cómo incluso las mismas transnacionales han desistido de su explotación por el costo del fracking, por lo que significa. Llegaron a vender el barril de petróleo más caro de lo que les costaba a ellos producirlo, por la exploración, por la explotación. Entonces hay un elemento fundamental, y es que hoy los niveles de petróleo ya no es sustentable mantenerlos
en precios como lo veíamos hace décadas, en $10, en $15. Y allí, por supuesto, entonces, una gran ventaja que tiene la economía venezolana, considerando que hoy se mantiene ese carácter dependista. Ahora, ¿cuál es el reto de nosotros? Nosotros no nos podemos quedar allí y pensar que los precios del petróleo van a subir y que de allí dependamos. Es el planteamiento que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela y la necesidad, lo ha dicho el mismo gobierno incluso, por supuesto, la necesidad de transformar esa economía rentista, altamente rentista, que hoy está en un proceso de crisis, de profunda crisis, y que hay que transformarla en una economía productiva, lo que es la industrialización del país. Un tema ineludible, por supuesto, dada la condición de presidente de la Comisión de Política Exterior que tiene en este momento, es la situación con Guyana y la posibilidad de que Venezuela efectivamente pueda lograr el objetivo de recuperar parte del territorio. Eso no luce fácil, sobre todo ahora que Guyana ha rechazado la posibilidad de que un buen oficiante de Naciones Unidas continúe el trabajo de acercamiento y de posibles acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios frente a esto? Entiendo que el Partido Comunista tiene una posición muy particular en torno al tema también. Sí, bueno, mira, el tema de Guyana es un tema complejo, no es un tema sencillo, y nosotros hemos dicho que eso no es un problema limítrofe meramente de nuestro gobierno o del pueblo venezolano. Históricamente, los gobiernos puntofijistas quisieron plantear y han querido plantear la relación con Guyana y el problema de la recuperación del Esequibo, que es un reclamo histórico de nuestro pueblo, y nosotros consideramos que es correcto ese reclamo histórico. Han querido plantear el problema como un problema limítrofe, y nosotros hemos dicho, eso es un problema político, es una situación política, y como tal hay que darle el tratamiento de político. ¿Por qué decimos esto? Porque sectores de la oposición y los sectores que gobernaron durante décadas este país, el llamado bipartidismo, los representantes del bipartidismo, se planteaban entonces ese problema como un problema limítrofe, dándole soluciones y propuestas meramente en el ámbito jurídico-técnico. Y si nosotros avanzamos con esa visión del ámbito jurídico-técnico, nos va a llevar al planteamiento de que esa solución o se resuelve por los mecanismos establecidos a través de la diplomacia internacional, o tendremos que ir a una guerra. O sea, cuando se ve desde esa mera perspectiva el tema del conflicto con Guyana. ¿Qué hemos dicho nosotros? Este tema que establece, por supuesto, la administración del territorio Esequibo para la Guyana, y que nosotros hemos tenido históricamente un logro importante, como es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece los elementos y los mecanismos para avanzar en la diplomacia y en el derecho internacional, y lo hemos dicho así, también requiere de otros elementos, donde allí el presidente, el comandante Hugo Chávez, jugó un papel fundamental. Jugó un papel fundamental porque avisoró toda una política que permitía la cooperación entre nuestros países y, por supuesto, la atención política a través de esas políticas sociales, a través de esas políticas económicas de integración que lograron acercamiento entre nuestros pueblos. Era un elemento fundamental. Nosotros no podemos dejar de perder de vista, Vladimir, que si es cierto y reivindicamos el reclamo histórico del Esequibo como venezolano desde el Partido Comunista de Venezuela, nosotros no podemos dejar de pensar en los grandes logros que se han obtenido a lo largo de estos años, y que ese es el detonante que hoy ha hecho que se activen entonces mecanismos para atizar este conflicto entre Guyana y Venezuela. ¿Cuál es ese detonante? Ha sido esa política de integración latinoamericana y caribeña que impulsó Hugo Chávez, y que hoy representan un obstáculo de dominación para el imperialismo en el continente. Esa es la verdadera, esa es la llaga en todo este conflicto, en todo este meollo. Tenemos que hacer una pausa, Yul Yabur, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.